Bienvenidos amigos de su programa Sociedad Literaria del Genio Emprendedor y del Buen Gusto, patrocinado por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras a través de su Departamento de Letras. Con ustedes sus servidoras Suela Inés y Fanny Meléndez. Docentes de la Universidad Autónoma. Este programa tiene como fin conocer la vida personal de nuestros escritores hondureños y hoy tenemos el placer de tener a un novelista muy importante, el señor Eduardo Dubón. Muchas gracias por aceptar nuestra entrevista, señor Dubón. Hola, buenas tardes. Al contrario, agradecido con ustedes y con el espacio que dirigen, tanto de forma literaria, ¿verdad?, como académica. Es muy importante para mí el haber sido tomado en cuenta y con todo gusto, ¿verdad? Estamos aquí pues para lo que se requiera. Mil gracias. Pues Fanny, si te parece, ¿comienzas? Sí, muy bien, Eduardo. Es un gusto y un gran placer tenerlo con nosotros esta tarde. Y queremos, para comenzar y romper el hielo, queremos saber si es su nombre Eduardo Dubón Fernández o usted en su obra escribe algún seudónimo. Cuéntenos. Bueno, en el caso, ¿verdad?, de Eduardo es mi segundo nombre. Mi nombre completo es Denis Eduardo Dubón Fernández, pero adopto, ¿verdad?, ya a nivel literario, pues solamente mi segundo nombre, en honor a mi padre, que así se llama él. Él solamente tiene, pues, por nombre Eduardo Dubón también, y en honor a él, ¿verdad?, una especie de reconocimiento a él, pues, lo hice de esa forma. No utilizo seudónimo, utilizo, pues, mi segundo nombre. Así es. Muy bien, muy bien. Pues el maestro Dubón Fernández nace en Choloma en 1981, profesor universitario, periodista deportivo, escritor. Actualmente imparte cátedra en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en el Valle de Sula y en el Centro Universitario Tecnológico CEUTEC. Autor de las novelas El legado oculto, publicada en julio de 2020, siendo su primera publicación literaria, y Las dagas del sacralizador, publicada en este momento en febrero de este año. También es redactor, columnista en la revista Hondo Sports Ilustrada y la Liga Nacional de Fútbol Profesional de Honduras. Además, comentarista en el programa radial La Controversia 91.7 aquí en Honduras. Dibujante, retratista, caricaturista, escribe relatos inéditos de suspenso y misterio en sus blogs. Podemos seguirlos en sus blogs. Hombre multifacético, que podemos encontrar sus libros en las plataformas de Amazon. A ver, Fanny, ¿qué otras preguntas tenemos para el maestro? Interesante trayectoria artística literaria, maestro Dubón. Cuéntenos, vamos a ver, ¿cuándo descubre usted que nació para ser escritor? ¿Qué, vamos a decir, fue el detonante para poder identificarse como y creerse a sí mismo como un escritor? Bueno, de hecho lo comencé a experimentar en mi etapa de estudiante universitario, hará unos 15 años aproximadamente. Precisamente por eso, porque siempre me gustó leer desde siempre, ¿verdad? Desde la escuela, me gustó pues la lectura, pero ya en la universidad sí como que me fui orientando, ¿verdad?, más a la parte de novela, de thriller, la parte de suspenso, autores como Dan Brown, como J.J. Benítez, fueron, ¿verdad?, como ese detonante para pensar que en algún momento pues podría lograrlo. De hecho, durante ese tiempo hice, ¿verdad?, algunos ensayos que obviamente, ¿verdad?, no publiqué. Lo hice nada más, ¿verdad?, con mis amigos, con mis compañeros en ese momento. Y tuve, ¿verdad?, bien pues esa intencionalidad siempre de algún día pues hacer pues un relato largo, una novela, y publicarla. Se dio pues hasta el año anterior, el cual pues básicamente, ¿verdad?, aproveché pues el periodo ese de confinamiento a inicios del año anterior. Me propuse finalizar pues
una de las dos novelas que estaba escribiendo. De hecho, quiero comentarles que las dos las llevaba como en paralelo. Y de hecho, la que publiqué este año iba a ser la primera que quería publicar, pero continué la otra mejor hasta que la finalicé. Me documenté un poco más respecto al tema de los mayas, de la conquista de nuestro país y de Centroamérica en general. Y en ese sentido, pues hice como más énfasis en eso hasta que logré finalizarla. Luego, pues una vez que ya la tuve finalizada, comencé, ¿verdad?, a preguntarme de que ahora qué. Entonces, pues me decidí por lo que prácticamente, ¿verdad?, lo hacemos muchos de los autores, sobre todo, ¿verdad?, en nuestro país, hacerlo de manera independiente, de forma en autopublicación. Y logré pues hacerlo con una persona de otro país que me ayudó en la parte de maquetación y la parte de acabado de la obra, pues para publicarla en plataformas virtuales, que es verdad donde finalmente pues pude colocar pues mi obra ya con los debidos registros de nuestro sistema bibliotecario, ¿verdad?, de nuestra Biblioteca Nacional, etcétera. Y pues ese pienso yo, ¿verdad?, que fue como el detonante desde esa época, ¿verdad?, darme cuenta de que realmente podía lograrlo, pero pues se dio, ¿verdad?, hasta bastantes años después, y finalmente pues aquí estoy ya pues con dos novelas, ¿verdad?, publicadas, y en espera, ¿verdad?, de que se pueda seguir desarrollando, ¿verdad?, esa pasión, ¿verdad?, en mí por las letras. ¿Podría decir qué le motivó a escribir, maestro Eduardo? Vamos a decir, desde pequeño escribe, bueno, ya nos contó un poco sobre su experiencia como escritor, pero ¿qué motivos directos tiene usted para escribir? Bueno, si me lo pregunta así en específico, ¿verdad?, yo diría que fue el detonante así específico fue un libro de un autor hondureño, el reconocido de Ramón Amaya Amador. Este libro habla bastante de algunos aspectos, de hecho, ¿verdad?, yo los menciono en mi primera novela, y como que me identifiqué mucho con la forma en que él redactó, basado pues prácticamente en el entorno histórico de los conquistadores y nuestros indígenas. Y en ese sentido, yo siempre tuve, ¿verdad?, como ese contexto de idealizar mis obras, ¿verdad?, en ese sentido, basándome pues en nuestra cultura, en nuestra historia, en nuestros lugares, nuestros sitios famosos en nuestro país, gastronomía, lugares, etcétera, monumentos. Entonces, eso, ¿verdad?, fue como lo que realmente hizo que al final pues yo me lanzara, ¿verdad?, a hacerlo. Y como le mencioné, desde aquel momento pues inicié a escribirlo, a hacer, ¿verdad?, pequeños avances, hasta que realmente, ¿verdad?, se fue acumulando como una novela, pero permaneció, ¿verdad?, muchos años pues sin continuarla, hasta que finalmente, pues a finales o antes, ¿verdad?, como a mediados del año 2019, un año antes de la pandemia, decidí continuarlo. Y ya en el periodo, ¿verdad?, de confinamiento, pues ya prácticamente pues lo logré culminar. Interesante, muy interesante. Con respecto al fomento de la lectura, maestro Dubón, cuando usted era pequeñito, ¿le leían? ¿Qué le leía? ¿Quién le leía? Bueno, siempre fui como autodidacta, ¿verdad?, como independiente. En mi casa sí, habían algunos libros, sobre todo, ¿verdad?, de corte religioso. Los libros, ¿verdad?, de catecismo, Biblias, algunas revistas, pero fue más que todo, ¿verdad?, ya en la escuela, que sí, exploré, ¿verdad?, afortunadamente en la escuela que estudié, pues había una biblioteca bastante aceptable. Recuerdo con cariño incluso a la profesora Alicia, ¿verdad?, que era la encargada, la bibliotecaria
bibliotecaria. Me hice muy afín, ¿verdad?, a ese sitio, a estar pues en constante exploración, ¿verdad?, dentro de esos anaqueles, dentro de esos estantes de esa biblioteca de mi escuela. Y a partir de que recuerdo que el primer libro así como que me impactó fue el Hamlet de William Shakespeare. Ese fue como el libro de partida, a mi juicio, ¿verdad? Que realmente me impresionó como historia. Y obviamente, ¿verdad? Estamos hablando pues de que era un niño de 11, 12 años, pero ese fue pues el libro, ¿verdad? Que realmente me dejó, me identifiqué, ¿verdad?, con él. Y ya pues más adelante, ¿verdad?, ya en el colegio, pues comencé ya a empaparme más sobre todo de autores nacionales. Recuerdo que a mi colegio llegaban de algunas editoriales, llegaban pues a ofrecer los libros, y yo siempre pues fui de los que apoyé, ¿verdad?, adquirí los libros de autores nacionales, de Ramón Amaya Amador, Jorge Montenegro, entre otros, ¿verdad? Y siempre tuve, ¿verdad?, como ese hábito de leer, sobre todo pues acerca de lo nuestro, de nuestro país o de nuestro istmo, ¿verdad?, centroamericano, libros relacionados pues a la parte histórica, a la parte cultural. Siempre me gustó el tema, ¿verdad?, de cultura de nuestro país, valorar eso, y siempre tuve, ¿verdad?, la idea y luego la certeza de que un día pues lo iba a convertir, ¿verdad?, en mis propios relatos, en mis propias novelas. Obviamente con un corte pues ya propio, ¿verdad?, un estilo pues ya de suspenso contemporáneo, pero basado siempre pues en eso, ¿verdad?, en esa riqueza cultural, histórica de nuestro país. Entonces siento que ese fue como el crecimiento, ¿verdad?, que fui teniendo desde niño pues en el ámbito de las letras. No me dediqué específicamente a las letras, ¿verdad?, como profesión. Me fui pues, ¿verdad? Sí, me fui por otro camino que también me gustó siempre, ¿verdad?, la parte contable, la parte financiera, administrativa, y luego la parte académica, ¿verdad?, que es lo que actualmente hago en la universidad. Pero siempre tuve, ¿verdad?, como ese apartado en mi faceta, ¿verdad?, de algún día pues poder relatar, ¿verdad?, poder publicar mis propias novelas. Y afortunadamente pues lo estoy consiguiendo, aún y todo, ¿verdad?, con el carente apoyo que hay pues en ese sentido en nuestro país, pero eso pues no es ningún elemento, ¿verdad?, que logre desmotivar, y pues gracias a Dios, ¿verdad?, lo he logrado de manera independiente. Perdón, ¿qué escuela era? ¿Perdón? ¿Qué escuela era? En la Escuela República de Costa Rica, de Choloma Cortés. Ya vemos, Eduardo, que es un autor, es polifacético, realmente ha sido una trayectoria de vida polifacética. Háblenos, ¿cómo es su familia? ¿Cómo está constituida? Vamos a ver cuál fue la recepción que ellos tuvieron de esta vena artística, literaria. Sí, bueno, mi padre pues es profesor de primaria. Él se dedica pues a la educación de niños. Mi madre es secretaria, pero se dedica al comercio, tiene su propio negocio. Solo tengo una hermana, 6 años menor que mí, es estudiante de la carrera de odontología también en la UNABS. Y obviamente, ¿verdad? Yo pues soy el mayor de los únicos 2 hijos de mis padres, y siempre, como mencioné, ¿verdad?, siempre pues en mi cuarto, en mi mochila, en mi escritorio, ¿verdad?, siempre hubo libros, siempre tuve, ¿verdad?, como ese espíritu, ¿verdad?, de explorar a través de los libros. Me fui desde muy joven, ¿verdad?, desde adolescente, me fui haciendo de mi propia biblioteca, ¿verdad?, personal, a título, sobre todo, ¿verdad?, en el caso de los autores hondureños y latinoamericanos en general, sin olvidar, obviamente, ¿verdad?, los clásicos que no pasan
que no pasan, ¿verdad? Inadvertidos en cualquier lector, pero siempre tuve, ¿verdad? Como esa llama, ¿verdad? Interior de la lectura, el hábito, ¿verdad? Pero siempre pensé, y pienso que así debe ser, ¿verdad? Para lograr, pues, escribir algún día, pues, obviamente, primero hay que leer, ¿verdad? Bastante. Entonces, como que no me quise apresurar, ¿verdad? En ese sentido, pues, y a estas alturas, ¿verdad? De mi vida, pues, es donde lo estoy consiguiendo a través, pues, de la publicación, ¿verdad? De mis dos novelas. Entonces, ese es como el entorno, ¿verdad? De mi familia. Luego, pues, me caso hace 12 años y me traslado de mi ciudad. Actualmente, pues, resido en San Pedro Sula y de la mano de mi esposa, ¿verdad? Obviamente, pues, el apoyo siempre lo he tenido en todo lo que he emprendido y, pues, gracias a Dios, ¿verdad? Lo mantengo, ese apoyo de ella, ¿verdad? Y lo estoy en este momento, ¿verdad? Lo estamos, pues, ¿por qué no, verdad? Disfrutando, pues, entre ambos. Maestro, la escuela actual está cumpliendo un papel fundamental, un papel positivo en el fomento a la lectura, ¿o qué será lo que necesita mejorar? ¿Cómo Sí, lo bueno, ve? de hecho, a título personal, ¿verdad? Voy a hablar. Durante el tiempo de pandemia he hecho algunos acercamientos, ¿verdad? Con amigos que se dedican, ¿verdad? A la educación en el plano secundario y han tenido a bien, ¿verdad? Recibir, pues, mis obras en sus institutos o en sus escuelas, siempre, ¿verdad? Como provocando, ¿verdad? Ese hábito, pues, que pienso yo, ¿verdad? Que deben tener los niños y los jóvenes, edificando sus vidas, ¿verdad? A través de la lectura, es uno de los grandes pilares, ¿verdad? En todo ser humano, a nivel de conocimiento. Inicia, pues, a través de la lectura, ¿verdad? No importa el campo, no importa, ¿verdad? La orientación, ¿verdad? En cuanto a gustos, en cuanto a preferencias de autores, de estilos literarios. Lo importante es eso, ¿verdad? Tener ese énfasis, ¿verdad? En la lectura. Lo vemos, pues, en países, ¿verdad? Bastante desarrollados, referentes, ¿verdad? Hoy en día, pues, en el plano mundial, han basado, ¿verdad? Prácticamente, pues, su sistema de educación a nivel básico, a nivel primario, en lectura, ¿verdad? En procurar, ¿verdad? Que los niños adopten, ¿verdad? Desde temprana edad, pues, ese buen hábito, ¿verdad? De las letras y en el camino, ¿verdad? Pues cada quien irá decidiendo, ¿verdad? Si se dedica, pues, a esto o no, pero de momento, pues, en el caso de nuestro país, ¿verdad? Sí pienso que está bastante escaso, bastante necesitado, ¿verdad? El hábito de la lectura. En algún momento en mi trabajo o en un trabajo de investigación que hice en la universidad, a título personal lo hice con algunos de mis estudiantes de mis secciones, explorar un poco, ¿verdad? El nivel sobre todo el nivel de comprensión al momento de leer de los jóvenes. Y detecté, ¿verdad?, de que es bastante carente desde su origen, ¿verdad? A nivel de conocimiento, desde la escuela, pues ellos van teniendo, ¿verdad? Esas falencias en cuanto a la comprensión lectora, ¿verdad? Que es algo, pues, básico para un futuro profesional, ¿verdad? Redactar, entender, comprender. La capacidad de síntesis en nuestros estudiantes, ¿verdad? Es bastante limitada. Y de alguna manera, pues, ¿verdad? Es importante retomar, ¿verdad? Desde donde se inicia esa cadena, ¿verdad? Para que se pueda dar, pues, como ese estímulo, ¿verdad? A los jóvenes de hoy, a que se vuelquen, ¿verdad? Sobre la lectura. Muy interesante. Mira, Zoe, pueden intercambiar datos e información porque
Mi amiga Zoe está haciendo una investigación sobre eso, así que pueden hacerse aportes mutuos. Qué interesante. Sí, claro. Aparte de, sí, muy bien. Otro elemento, Eduardo, cuéntenos, ¿cuál ha sido así el personaje de ficción que lo atrapó a usted? Vamos a decir lo que ya nos habló de Hamlet, que fue como el primer libro que lo motivó, pero vamos a ver qué otros personajes literarios también usted admira, por qué los admira, pero que también han influido en usted, que lo han atrapado, aparte del Hamlet de Shakespeare. Bueno, en el caso del que les mencioné, ¿verdad? Del libro de Amaya Amador, es una de sus tantas novelas, ¿verdad? Pero como el que más me marcó a mí fue con la misma herradura. Es una historia, ¿verdad? Bastante buena, bastante digerible y de mucho aporte. Dentro de esa novela, ¿verdad? Hay un personaje que es de los principales, ¿verdad? Es el indígena, pues que al final venga, ¿verdad? La vida de su padre y de lo suyo, ¿verdad? De su comunidad, haciendo precisamente, ¿verdad? El mismo sacrificio con el que mataron a su padre, él se jura, ¿verdad? Hacerlo y lo logra, ¿verdad? Al final, pues, de ahí, ¿verdad? El título de ese libro es un personaje, ¿verdad? Obviamente, aborigen nuestro, y tiene pues como esa gallardía, ¿verdad? De lo que, si lo trasladamos al fútbol, ¿verdad? Vendría siendo como la famosa garra catracha, que tanto, ¿verdad? Nos llena, ¿verdad? En el plano deportivo. Este personaje, pienso yo, ¿verdad? Que es de los que más me han impactado a nivel literario. Siempre recuerdo, ¿verdad? Lo que él hizo, me lo imagino, ¿verdad? En esa selva, en ese entorno, ¿verdad? De la conquista, los ríos, los bosques, ¿verdad? Que él pues tuvo que atravesar para huir primero, ¿verdad? De los conquistadores y luego buscarlos, ¿verdad? Para lograr pues lo que él se propuso hacer. Este personaje, pues su nombre es Lucol, siempre recuerdo ese nombre, y pienso de que ha sido, ¿verdad? De los que realmente me ha marcado. Ya en el plano de las letras, ¿verdad? A nivel mundial, pues en las obras de Allan Poe, por ejemplo, del mismo Lovecraft, y ya en el plano, ¿verdad? De la novela negra, que es como la adaptación, ¿verdad? Que yo hago, pues a mis novelas para adoptar, ¿verdad? El aspecto histórico con una historia ficticia de investigación. El reconocido Hércules Poirot, ¿verdad? De Agatha Christie, pienso que han sido, ¿verdad? Personajes, pues que han impactado en mí y han dejado, ¿verdad? Como esa semilla, pues para no imitarlos, pero sí, ¿verdad? Tomarlos de referencia a nivel de mis obras. Muy bien, muchas gracias, Eduardo. ¿Sue? Maestro, ¿nuestra juventud lee o no lee? ¿O qué leen? Bueno, si leen es tal vez y digo la generalidad, ¿verdad? Obviamente, pues hay excepciones, ¿verdad? En nuestra juventud, pero en términos generales, y de acuerdo, ¿verdad? A lo que yo he identificado a nivel de mis estudiantes y otros aspectos, ¿verdad? Que he ido tomando ahí como referente. Leen, pero lo que les mencioné, ¿verdad? Leen, pero porque saben leer, se saben, ¿verdad? Desde niños, pues les enseñaron a leer, pero a nivel de comprensión, ¿verdad? A nivel de interpretación, a nivel de síntesis, que es algo en lo que yo les recalco bastante, que sean prácticos, ¿verdad? En la vida, que de un todo lo puedan hacer un pequeño, pero para aprovechamiento propio. De eso se trata, ¿verdad? Pues al final las ventajas que tiene, ¿verdad? Un profesional en el campo que sea. Y de todo eso, pues yo pienso que falta mucho en el caso, ¿verdad? De nuestra juventud. Y si leen, ¿verdad? Son tal vez lo que los absorbe, ¿verdad? Redes sociales, memes, historias de lo que se publica, ¿verdad? En redes sociales, de lo que prácticamente
absorbe, ¿verdad? La mayor parte del tiempo de los jóvenes, de alguna manera, ¿verdad? Perdiendo el tiempo, pues, en cosas, ¿verdad? Si ya lo comparamos, ¿verdad? En el caso, pues, de nuestras generaciones, yo recuerdo que mis tiempos así como de ocio en la universidad, yo recuerdo que eran la biblioteca o eran lugares, ¿verdad? En el mismo campus, en el cual pues pudiera tener como ese espacio, ¿verdad? De cultivación, de aprendizaje a través de los libros, ¿verdad? A través de las obras de los grandes autores. Yo siempre, bueno, más que todo en la presencialidad, ¿verdad? Yo a mis estudiantes les comentaba, ¿verdad? Algunas anécdotas de cuando uno fue estudiante. Yo siempre tuve como ese ir más allá, no quedarme solamente con lo que el profesor me decía, ¿verdad? Sino que indagar más a fondo para tener, ¿verdad? Como una amplitud de lo que querían darnos a conocer ellos, ¿verdad? Las generaciones de hoy pues se quedan nada más con lo que uno les transmite, ¿verdad? Lo que el profesor dijo, eso es como que está escrito en piedra, ¿verdad? Y no necesariamente debe ser así. Entonces, pues eso es un tanto lamentable, ¿verdad? Pero es lo que se está viviendo, ¿verdad? Con este modernismo, el avance de la tecnología, como ese bombardeo, ¿verdad? De las redes sociales, pues en nuestra vida. Así es. De sus obras, ¿cuál es la preferida, maestro Dubón? Vamos a decir por qué y a quién se la dedicó. Bueno, siempre he dicho, ¿verdad? De que mi preferida es la primera, es como mi punto de arranque, ¿verdad? Y sobre todo el tema que aborda. El tema que aborda, ¿verdad? Es algo muy nuestro, la cultura maya, el Popol Vuh, la conquista, ¿verdad? De los españoles, todo ese contexto histórico. Siempre me fascinó la cultura maya como tal, como referente. Indagué mucho para poder, ¿verdad? Convertirlo en una novela. Volví a leer de nuevo el Popol Vuh, tantos años después que lo leí, ¿verdad? Ya por el colegio, para como volver a tener, ¿verdad? Reseña, pues, de lo que ahí dice, ¿verdad? En cuanto a aporte, ¿verdad? Cultural, y dar a conocer, ¿verdad? De que en nuestro país, en nuestra región, ¿verdad? Hay mucho de lo que podemos compartir, ¿verdad? Generalmente, pues, cuando alguien publica algo sobre los romanos o sobre los griegos o sobre los celtas, escandinavos, las famosas series de Netflix, ¿verdad? De vikingos, todo esto, Amazonas y todo lo demás, pero nosotros tenemos, ¿verdad? Esos antepasados mayas y, ¿por qué no, verdad? De alguna manera, pues, darlos a conocer, pues, al mundo a través, ¿verdad? De material literario, pues, que obviamente lleva un componente adicional, ¿verdad? No es tanto el académico ni investigativo, sino que es más novelístico, ¿verdad? Exacto. Y en ese sentido, pues, ese siento yo que es mi favorito por el tema que aborda. Ya la segunda novela, pues, ya es mucho más acá, ya es de la época del general Morazán, específicamente el hecho histórico de la batalla de la Trinidad, lo aborda pues ahí en un ambiente, ¿verdad? De intriga, de misterio, y gira en torno, ¿verdad? Básicamente pues al armamento que utilizaron ellos en aquel momento, y del cual, ¿verdad? Lo correlaciono pues con la historia actual para enlazar, ¿verdad? De alguna manera pues lo histórico con ese atractivo, ¿verdad? Ficticio, y he sentido, ¿verdad? Por lo menos lo que me han comentado, ¿verdad? Algunos de mis lectores, sobre todo en la segunda novela, que no pierde, ¿verdad? Como esa esencia del aspecto histórico-cultural con el aspecto ficticio. Entonces, pues eso es, al final, pues el propósito, ¿verdad? De mis obras, dar a conocer, pues, ese entorno. ¿Sí? ¿Vale la pena publicar, escribir y publicar actualmente? Claro, vale la pena por el hecho de que uno se autorrealiza, uno siente, ¿verdad? La satisfacción de que por lo menos un amigo, ¿verdad? Un colega, un alumno, un exalumno,
le diga a uno, ¿verdad? En un comentario sin ningún interés, ¿verdad? Sin ningún, nada de por medio, de que le gustó, ¿verdad? Lo que leyó, le gustó la historia, le gustó los personajes, el entorno, la secuencia, la cronología, el desenlace o lo que sea, ¿verdad? O alguna frase dentro de la obra, porque somos conscientes, ¿verdad? De que en nuestro país, pues no somos muy dados, ¿verdad? A este tipo de cosas, a publicar, ¿verdad? Literatura. Y en el caso, ¿verdad? Del poco apoyo también que hay, pues, no tampoco, ¿verdad? Es de que uno se pone, ¿verdad? A escribir con la idea de que su libro se convierta en un bestseller mundial, ¿verdad? ¿Quién sabe? Hola. 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 Oh. Se le interrumpió. Ya volvió. Creo que se terminó el tiempo. No, está grabando. Ah, ok. Sí, bueno, entonces eso, ¿verdad? El lograr pues ese, de alguna manera, ¿verdad? Un impacto pues en los lectores, ¿verdad? Que al final pues es lo que a uno le queda, ¿verdad? Como satisfacción propia al hacer pues las publicaciones, ¿verdad? De sus propias obras. Eduardo, ¿qué escollos, por decirlo de algún modo, ha encontrado usted para efectuar las publicaciones? ¿Cómo está la situación de las imprentas o de las editoriales en el país? Vamos a ver cuál ha sido su experiencia. Bueno, de hecho, en el caso de la primera publicación, ¿verdad? Cuando estuve ya en ese proceso de impresión, ¿verdad? De los ejemplares, de entrada, ¿verdad? Le pedían a uno, pues, incluso, ¿verdad? Uno siendo novicio en esto, ¿verdad? No siendo conocido, le pedían miles de ejemplares, ¿verdad? Para poder imprimir su obra. Y bajo las condiciones, ¿verdad? Que ellos establecen, ¿no? Es decir, ninguna consideración, ¿verdad? En el caso, pues, del aporte que se puede hacer, ¿verdad? A las letras, a la cultura nuestra. A nivel, eso pues a nivel así, ¿verdad? General, me acerqué pues a instancias ya de nuestra universidad, sí tuve pues algún apoyo, por lo menos en el caso de dar a conocer, ¿verdad? De publicar pues, o de presentar, ¿verdad? Mis obras pues a un público, en este caso pues el académico, el universitario, y sí, fue bastante difícil, es como para decir, con esto tengo, ¿verdad? Y ya no sigo en esto, me olvido mejor de esto y sigo mi camino, pero el mismo, como ese mismo ímpetu, ¿verdad? Ese mismo honor personal, ¿verdad? Le da a uno, pues, para sobreponerse, ¿verdad? A esas vicisitudes. Comprendí desde el principio, ¿verdad? De que estaba en este país que tanto quiero, pero que el apoyo, ¿verdad? No lo iba a tener así, ¿verdad? A brazos abiertos. Sin embargo, pues a medida que he ido abriéndome, ¿verdad? Espacio, pues dándome a conocer, he ido teniendo, ¿verdad? Por lo menos la aceptación, pues, del público en cuanto a mis obras. No así, ¿verdad? En el caso de la publicación, ¿verdad? Que son los principales escollos, ¿verdad? Que se presentan para un autor hondureño al inicio. Pero pienso, ¿verdad? Que esa es como la generalidad, ¿verdad? Es lo que todos tenemos que atravesar y me tocó a mí también hacerlo y lo hice pues con bastante satisfacción, sabiendo pues de que al final lo que estaba haciendo, ¿verdad? Era algo que me iba a llenar mucho a nivel personal, ¿verdad? Porque es algo pues que siempre quise, siempre exploré y siempre quise materializarlo, ¿verdad? Bueno, lamentablemente ya vamos a tener que ir cerrando nuestra entrevista. Quiero agradecer al maestro Dubón por habernos atendido, por habernos dado el honor de escucharlo, y tal vez Fanny puede dar una pregunta final para poder cerrar esta entrevista.
Sí, muy bien, maestro Dubón. ¿Cuál sería el consejo que usted le da a la juventud para que se inicien en el hábito de la lectura y principalmente de los autores hondureños? Vamos a ver cuáles serían esas sugerencias desde su experiencia como escritor. Sí, bueno, para la juventud, ¿verdad? Que de repente no tiene el hábito de la lectura, cómo fijarse, ¿verdad? Objetivos a corto plazo, ir haciendo pequeños avances, ¿verdad? Primero identificar, pues, el tipo, ¿verdad? De lectura que adaptaría a su propio criterio, ¿verdad? A su propia preferencia. Y luego, ¿verdad? A partir de ahí, identificar, ¿verdad? De que en nuestro país, pues, hay muchos autores, o habemos muchos autores, ¿verdad? Dispuestos, pues, a ofrecer, ¿verdad? Nuestras obras para beneficio, ¿verdad? Precisamente, pues, de esa juventud. Y digo beneficio, ¿verdad? Para la juventud, porque realmente no es que en este país, ¿verdad? Nos vamos a convertir, ¿verdad? En premios Nobel o en millonarios, ¿verdad? A través de las letras, pero por lo menos, ¿verdad? El poquito, el granito de arena, pues que cada uno contribuimos, lo hacemos, ¿verdad? Con esa intención de contribuir, ¿verdad? En este caso, pues al patrimonio cultural, ¿verdad? Hondureño, centroamericano, basándonos, ¿verdad? En cada estilo, ¿verdad? Experiencias, aporte investigativo, narrativo, cualquier, ¿verdad? Campo que adopte, ¿verdad? La literatura en general y a partir de ahí, ¿verdad? Pues obviamente tener pues ese hábito, ¿verdad? O esa orientación pues hacia la literatura en general. No sabemos, maestro Dubón, porque ya ve que el género que usted escogió, que es el detectivesco, histórico, eso es lo que a ellos les está gustando leer en este momento. Por ahí van sus intereses, así que usted ha dado en el género exacto. Sí, bueno, de hecho en algún momento alguien me preguntó, ¿verdad? ¿Por qué por qué el género, ¿verdad? ¿Por qué escribir en ese género que no es tan popularizado, ¿verdad? En nuestro país y no en el aspecto científico o académico, por ejemplo, de mi área, ¿verdad? O mi campo de estudio. Bueno, yo siempre les digo, ¿verdad? De que siempre ha sido como el patrón en cuanto a preferencia, ¿verdad? Mía, de lectura. Siempre me ha gustado, pues, ese estilo. Y desde siempre, ¿verdad? Pensé, pues, explorar y publicar en algún momento sobre el mismo, ¿verdad? Entonces lo he logrado, pues, ya con dos novelas, las cuales, pues, si me permiten aquí voy a mostrarles un poco los ejemplares. Esta, pues, es la primera novela de la que les hablé, ¿verdad? El legado oculto. Habla un poquito, pues, de los mayas, de la cultura en sí, ¿verdad? Maya, tradiciones, rituales, lugares, dioses, todo lo que tiene que ver, ¿verdad? Con el aspecto de deidades de la cultura maya y la conquista. El segundo, pues, como le mencioné, las dagas del sacralizador, el nombre en sí, ¿verdad? Sacralizador es por lo reconocido, ¿verdad? Que ha tenido, pues, el general Morazán y ese término, ¿verdad? Que en algún momento hay algunos estudios, ¿verdad? Sobre su vida, se le ha considerado prácticamente, pues, casi, ¿verdad? Algo sagrado al patrimonio, no solo hondureño, sino centroamericano. Entonces quise, ¿verdad? Darle como ese realce a ese aspecto, pues, en una narrativa, ¿verdad? Entonces, es lo que he logrado hasta hoy, ¿verdad? Publicar, pues, mis dos novelas y es bastante, como les mencioné, ¿verdad? En el transcurso de la entrevista, pues, bastante placentero tener, ¿verdad? Como esa retroalimentación de la gente, pues, que ha leído, ¿verdad? Mis obras. Bueno, amigos, entonces a comprar las obras del maestro Eduardo Dubón Fernández y las palabras de cierre de Fanny Meléndez, también escritora. Como siempre, es y ha sido, ¿verdad? Un grato placer contar con
con nuestros autores hondureños que nosotros estamos muy interesados en darlos a conocer para empezar y para que la juventud lea, para que la juventud conozca que tenemos grandes valores. Así que esto es todo por hoy. Amigos que nos escuchan y nos ven a través de Facebook Live, y pues estaremos listos para otra próxima entrevista con otro autor nuestro. Buenas tardes. Buenas tardes.